especialidad en cirugía general y laparoscopía avanzada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, en Texas Endosurgery Institute, alta especialidad en mastología por el FUCAM de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Europeo de Oncología. Actualmente es presidente del Colegio Mexicano de Cirujanos Mastólogos. Cedo la palabra al doctor Guillermo Peralta. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Qué bueno verlos conectados ahí. Digo, ya me conocen y para mí es un placer hoy presentarles a la doctora Jimena Sosaya. Ya habíamos por ahí presentado de manera informal a la doctora, pero bueno, ella estuvo estudiando en España, si no recuerdo, en la Universidad de Santiago de Compostela, posterior, y finalmente hizo cirugía general en el Hospital Ángeles de las Lomas, en el Hospital Perrino, y continuó con su alta especialidad en la Fundación de Cáncer de Mama, FUCAM. De ahí ella se encuentra, es parte, mejor dicho, del Colegio Mexicano de Cirujanos Mastólogos, como socia y miembro de la mesa directiva. Además, es miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General, de la American Society of Breast Surgeons, y bueno, de la Asociación Mexicana de Mastología. Ha publicado múltiples artículos y en la actualidad está con nosotros también pues aquí en el consejo, digamos, del Cancer Center para la clínica de mama. Entonces, además es una estupenda persona y una gran amiga. Las dejo con ella para que les platique un poquito de este tema tan interesante. Buenos días a todos, muchas gracias por esa introducción. Pues el chiste de esta plática es platicarles de los centros de cáncer de mama, por qué es importante tenerlos, qué problemas pueden surgir cuando no tenemos centros de cáncer de mama, en el que hay un manejo multidisciplinario integral de las pacientes, y cuál es la idea de nosotros de la distribución, de la organización de nuestro centro de cáncer de mama. Algunas cosas serán algo administrativas, pero es bien importante que todos entendamos por qué lo debemos de tener y cómo va a funcionar. La mayor parte de la información de centros de cáncer de mama se obtuvo de este artículo que fue publicada por Eusoma y ESMO en el 2020. El primer artículo que se publicó en general en el mundo de lo que son las clínicas especializadas en cáncer de mama se publicó igualmente por ESMO en el año 2000. Y este artículo del 2020 es una actualización de este primer artículo del año 2000 y tiene muy buenas especificaciones y muy buenas guías de lo que debemos de tener para que un centro de cáncer de mama se pueda ser considerado como tal. Entonces, la implementación de equipos multidisciplinarios es la base de este tipo de clínicas en la que todos los expertos de un mismo tema están en un mismo lugar y por supuesto que el propósito es que los resultados clínicos de las pacientes sean mucho mejores. En la falta de centros de cáncer de mama pueden surgir varios problemas, principalmente por la falta de unificación en tratamientos y por especialistas que a lo mejor están en diferentes lugares, que no tienen un mismo consenso. Pueden haber diferentes tiempos de espera, a lo mejor hay pacientes que se pueden tardar 2 días en que les hagan una biopsia, un diagnóstico, y hay pacientes que tienen que esperar 6 meses por la cantidad de trabajo que tienen muchas clínicas, etcétera. Puede ser que en algunos lugares no se ofrezca un tratamiento individualizado específicamente para el tipo de cáncer que tiene la paciente y eso puede generar ciertos problemas. Asimismo, no todos los lugares tienen la norma de guiarse por guías clínicas que unifiquen todos los estándares de diagnóstico y de tratamiento, que es importante que todos hablemos en un mismo idioma y que todos entendamos el porqué de todos los pasos del tratamiento de cáncer de mama. Asimismo, lo que es muy importante también es implementar medidas de control de calidad en los centros de cáncer de mama y muchos lugares no tienen este tipo de medidas de control de calidad y por lo tanto no sabemos cuáles son los errores que puede haber en cada uno de los pasos del diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama.
También hay lugares en los que a lo mejor ocurre sobretratamiento, no solamente en el área quirúrgica, sino también en oncología médica y radiooncología. Y lo que es súper importante, en muchísimos lugares hay falta de experiencia y de conocimiento en el tratamiento del cáncer de mama. De esto pueden surgir muchísimos errores, tanto quirúrgicos, hay lugares en donde hay demasiadas mastectomías porque no existe el conocimiento de la cirugía conservadora, muchas disecciones radicales axilares porque no existe el conocimiento del ganglio centinela y por lo tanto reintervenciones. A lo mejor no tenemos todas las herramientas y el conocimiento para el uso de terapia sistémica, de radioterapia. Muy importante la cirugía oncoplástica y la cirugía reconstructiva. La falta de todas estas herramientas que tenemos nos lleva a un tratamiento que no sea a lo mejor el ideal. También puede haber, en la mayoría de los lugares, la imagen mamaria no está en el mismo lugar en donde está el centro de cáncer de mama. Y esto quiere decir que la paciente va a un lugar ajeno, externo, se hace sus estudios de imagen mamaria y luego ya llega con nosotros con los estudios. Y esto puede llevar a errores, no solamente porque no sabemos quiénes son las personas que toman los estudios y si están capacitadas, sino que nos perdemos la oportunidad de trabajar como un equipo multidisciplinario para evaluar los estudios de imagen, llegar a un diagnóstico correcto y oportuno. Lo más importante, empezar un tratamiento precoz y por lo tanto, lo más importante es mejorar el pronóstico y la sobrevida de la paciente. Y esto se logra cuando nosotros tenemos en un mismo lugar todo y los mismos expertos del mismo tema valoran todos los estudios de imagen mamaria. Cuando hay errores o dudas se detectan a tiempo porque son muchas las personas que están presentes y están al tanto de los pacientes. Y el mismo problema puede surgir también en la estadificación porque la mayoría de los departamentos de patología son generales y a lo mejor no tienen patólogos que tengan experiencia en la patología mamaria, que es cada vez más compleja. Entonces, a lo mejor el mismo patólogo del hospital que ve todos los estudios también valora las muestras de mama, y a lo mejor para este tipo de biopsias o de lesiones sí tenemos que tener más experiencia en la patología mamaria. Y parte de la falta de un programa de mastología es también que muchas veces no tenemos disponibilidad para estudios transoperatorios, que también son muy importantes, no solamente para disminuir la tasa de reintervenciones, sino para tener diagnósticos oportunos. Entonces, en cuanto a las definiciones del centro de cáncer de mama, el artículo habla específicamente de centros de cáncer de mama. Se puede extrapolar a centros especializados en cáncer de otros tipos, pero en este caso en especial vamos a hablar de mama. Un centro especializado en cáncer de mama es pues el lugar en donde se diagnostica y se trata el cáncer de mama, y lo más importante es los servicios que brinda, que todo esté en el mismo lugar: orientación genética, la prevención, que incluye programas de imagen mamaria y de cribado, diagnóstico, tratamiento del cáncer de mama, seguimiento de todas las pacientes, apoyo psicosocial, que es muy importante no solamente para la paciente, sino para su familia. También importantísimo que tenga rehabilitación, cuidados paliativos y todo el tipo de servicios que no solamente sean médicos, que requiere una paciente con ese tipo de diagnóstico. Y el chiste es que todo esté en el mismo lugar. Asimismo, muy importante es el equipo multidisciplinario, que es un grupo de personas que pueden tener diferentes especialidades o disciplinas, no necesariamente médicas, que trabajan en conjunto para lograr un objetivo en común. En este caso, es por supuesto que la paciente salga adelante, el bienestar de la paciente con diagnóstico de cáncer de mama. Y este es un ejemplo de un equipo multidisciplinario en un centro especializado en cáncer de mama. Todo gira alrededor, obviamente, de la paciente. Y tenemos desde el cirujano general, bueno, más bien el cirujano de mama, el cirujano plástico, por supuesto que oncología médica, radiooncología, especialistas en fertilidad, genetistas, una enfermera especializada en cáncer de mama, que es lo que idealmente deberíamos de tener, todas las personas que están especializadas y encaminadas a tratar a las pacientes en este recorrido que es el diagnóstico de cáncer de mama. Una parte muy importante también son las sesiones multidisciplinarias, que es el momento en el que el equipo multidisciplinario se reúne y evalúa y planea la atención de las pacientes en todo el proceso diagnóstico y terapéutico del cáncer de mama. Es un equipo de expertos que se juntan, valoran todos los estudios, todo el caso clínico de cada una de las pacientes, y en conjunto se decide cuál es el mejor tratamiento para la paciente. Entonces vamos a hablar ahora de los requerimientos de un centro especializado en mama. ¿Qué es lo que necesitamos para que un lugar donde se trata el cáncer de mama puede ser considerado como tal? Lo más importante de inicio es que todo esté en un mismo lugar,
evitemos al máximo el desplazamiento de las pacientes de un lugar a otro, porque además cuando tenemos todo en el mismo lugar, sabemos que las personas son de un mismo equipo, tienen una preparación específica, sabemos que son especialistas en cáncer de mama o en imagen mamaria, en patología mamaria, en lo que sea, y sabemos que podemos garantizar un tratamiento con mucha calidad. Asimismo, pues tiene que haber un documento formal que nos diga, bueno, este es el centro especializado en cáncer de mama del lugar tal, que siga todas las regulaciones nacionales y que explique la organización del centro, quiénes son las personas que lo conforman, etc. Como capacidad de la cantidad de pacientes que podamos tener, al mínimo que debemos de tratar son 150 casos de cáncer de mama temprano al año para ser considerados como un centro de cáncer y al menos 50 casos de cáncer metastásico al año. Parte de la organización es tener un coordinador, que en este caso es el doctor Guillermo Peralta, que es la persona que está encargada del equipo central, del equipo multidisciplinario, y es la persona que está enfocada en que haya investigación, capacitación, educación continua, y que por supuesto garantice el rendimiento del centro con todos los indicadores de calidad que tenemos y que todo el equipo que trabaja en conjunto sea equipo que esté capacitado y sea un equipo que trabaje como, pues precisamente como un equipo, como un unísono. Tiene que haber un administrador que básicamente es la persona que se encarga de recopilar información y analizarla en cuanto a la base de datos de las pacientes, que es muy importante no solamente para el control de calidad, sino para el tema de investigación. Siempre hay que tener en cuenta por lo menos que tenemos que tener el origen de derivación, de dónde viene la paciente, cuál es su diagnóstico, qué tratamiento ha recibido, el seguimiento que se le ha dado, los resultados clínicos de la paciente y siempre tomar en cuenta también todas las cirugías de enfermedad benigna. Y esto no solamente es para control de datos, sino muy importante, investigación en el centro de cáncer. También tiene que monitorear la información de todas las pacientes de manera anual, por lo menos tener la tasa de recurrencia local, tasa de recurrencia a distancia, todas las secuelas, ya sean quirúrgicas, por radioterapia, quimioterapia, etcétera, bueno, terapia sistémica, resultados estéticos después del tratamiento quirúrgico y, por supuesto, los resultados funcionales, no solamente después del tratamiento quirúrgico, sino después del tratamiento sistémico. Y todo esto, insisto, es no solamente para el control de calidad, sino muy importante para fines de investigación. Muy importante también tener una vía para las pacientes, que las pacientes tengan muy claro cuál es el recorrido que tienen que seguir en este proceso que es el diagnóstico y el tratamiento de cáncer de mama, darles información muy clara, que entiendan, que no tengan dudas y desarrollar una vía que asegure la atención de la paciente, que ella le quede muy claro cuál es el recorrido tanto de diagnóstico, tratamiento y seguimiento como para pacientes con enfermedades metastásicas, enfermedad avanzada, que incluya cuidados paliativos y final de vida. Los folletos informativos son una parte esencial de la información para las pacientes, ya que pues es literatura que ellas se pueden llevar a casa, no solamente la pueden leer varias veces para que les quede claro, porque siempre que damos un diagnóstico tan impactante como el cáncer, las pacientes muchas veces se quedan en blanco en la consulta y no les queda muy claro, después se les olvida qué es lo que tienen que hacer. Entonces, tener folletos informativos con información clara es muy útil para ellas, ya que se pueden ir a casa, releer todo lo que se les dijo y además compartirlo con sus familiares, porque claro que la mayoría de las veces ni siquiera entienden bien qué fue, por qué se les va a hacer, y luego es complicado comunicarlo con sus familiares. Entonces, tener folletos informativos que ya se puedan llevar a casa es de esencial importancia. Y también muy importante tener grupos de voluntarias. ¿Qué hacen los grupos de voluntarias? Pues les dan actividades y proyectos a las pacientes. Es bien importante que las pacientes se sientan en una comunidad en la que están apoyadas por compañeras que han pasado por lo mismo y que se den apoyo mutuo. Muchas veces estos grupos de voluntarias incluyen no solamente terapias grupales, sino en el mismo centro se brindan actividades como por ejemplo clases de yoga, clases de zumba, clases de pintura, de cerámica, o sea, son actividades que las pacientes pueden hacer ellas juntas y apoyarse entre ellas, darse consejos, etcétera. Es muy útil porque las pacientes no se sienten solas. En cuanto al el inicio del tratamiento, debemos de empezar máximo 4 a 6 semanas a partir del primer examen diagnóstico o en caso de que las pacientes hayan sido diagnosticadas en otro sitio, a partir de la primer consulta de pacientes que ya tienen un diagnóstico. Entonces, 4 a 6 semanas es nuestro máximo para empezar ya con el tratamiento. Es bien importante que un centro de cáncer de mama
incluya investigación, ya que se ha asociado la investigación con la mejoría de los resultados clínicos de las pacientes y, por supuesto, la educación continua de los médicos. Las sesiones multidisciplinarias por lo menos se deben de llevar a cabo una vez por semana y se deben de sesionar al menos el 95% de los casos de cáncer de mama temprano y localmente avanzado y el 50% de los casos de cáncer de mama metastásico. Es bien importante cuando tenemos nuestras sesiones multidisciplinarias, y ya haremos una guía de por lo menos, bueno, de la información mínima que debemos de llevar de nuestros pacientes para las sesiones multidisciplinarias, pero debemos de tener la imagen, obviamente la imagen de mastografía, ultrasonido y cualquier otra imagen que tengamos. Idealmente debemos de tener una fotografía de las mamas de la paciente, sobre todo para tener un adecuado planeamiento de la cirugía, o sea, que todos los que estamos presentes nos demos una idea del tamaño, la forma, el volumen de las mamas y poder planear la cirugía. Y en casos complicados, difíciles o a lo mejor poco comunes, es importante también tener las imágenes histológicas de la pieza de la biopsia, ¿no? En estas reuniones generalmente debe de estar presente el administrador del centro de cáncer y debe de registrar a todos los miembros que estuvieron presentes en la sesión. En cuanto al equipo multidisciplinario central, que es el que debe de estar presente en las sesiones, este es un general de lo que debe de haber y el tipo de intervenciones o de procedimientos que debe de manejar cada uno de los miembros del equipo multidisciplinario. En cuanto a la cirugía, deben de haber por lo menos 2 cirujanos de mama que operan como primeros cirujanos, o sea, no como segundo, o sea, como primer ayudante, sino como cirujano principal en 50 casos de cáncer de mama diagnosticados por año. En cuanto a oncología médica, igualmente deben de haber 2 oncólogos médicos que al menos traten 50 casos de cáncer de mama temprano y 25 casos de cáncer de mama metastásico al año. Esto es en cuanto a la experiencia que debe tener, y podemos de esta manera considerarlos como expertos en mama, ¿no? Asimismo, debemos de tener radiólogos mastólogos, por lo menos que sean 2, que el 50% de su tiempo esté dedicado a interpretar imágenes de mama, que hayan leído por lo menos un mínimo de 1000 mastografías, 200 ultrasonidos, 50 resonancias magnéticas de mama y 50 intervenciones guiadas al año, y que al menos vean 500 casos de imagen mamaria al año. Asimismo, patología, debemos de tener 2 patólogos como mínimo que reporten en al menos 50 muestras preoperatorias, 25 resecciones tempranas y 25 muestras de cáncer de mama metastásico. En cuanto a radiooncología, también deben de haber 2 radiooncólogos que vean al menos 50 casos de cáncer de mama temprano al año. Debe de haber una enfermera especialista en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama que dedique el 100% de su tiempo a pacientes con este tipo de diagnósticos y que atiendan al menos 50 casos de cáncer de mama temprano y 25 metastásicos al año, y el administrador de datos que debe de estar siempre presente. En cuanto al equipo multidisciplinario extendido, esto significa que son las personas que son indispensables para el manejo integral de las pacientes, pero que no necesariamente tienen que estar presentes en todas las sesiones multidisciplinarias. Incluimos la radiología intervencionista, cuidados paliativos, genética, psico-oncología, oncogeriátrica, medicina nuclear, farmacooncología, cirugía plástica, fisioterapia y otras disciplinas que pueden ser necesarias, pero a lo mejor no son indispensables que estén de lleno en el centro de cáncer. Es nutrición, biología de la reproducción para aquellos pacientes jóvenes que están recibiendo tratamiento para cáncer de mama, cardiología, ginecología, neurocirugía y ortopedia, no solamente para a lo mejor complicaciones del tratamiento, sino para enfermedad avanzada. Estas personas pueden estar, pues, accesibles, tener ya una lista de este tipo de especialistas. En cuanto a la disponibilidad en el centro, no tienen que estar de lleno 100% en el centro, pero pueden estar a la mano, ¿no? Como resumen de lo que tiene que llevar el centro de cáncer de mama, entonces tenemos que tener acceso a la información. La paciente debe de recibir información clara, verbal y escrita. Idealmente debemos de tener folletos informativos y colaborar con grupos de apoyo. En cuanto a las bases de datos y del manejo del centro de cáncer, hay que tener control de calidad, tener siempre un monitoreo cercano del progreso, de la progresión de las pacientes, de sus resultados clínicos y del seguimiento. Y muy importante, la investigación y la educación. Al menos el 5% de las pacientes incluidas en ensayos clínicos al año. O sea, por lo menos 5% de las pacientes deben de ser incluidas en ensayos clínicos al año para fomentar la investigación del centro de cáncer de mama, y debemos de tener por lo menos un curso de enseñanza al año.
Entonces, como resumen y como parte de la organización del centro, de qué es lo que vamos a hacer paso a paso desde que la paciente marca hasta el seguimiento. En nuestro centro de cáncer, entonces, idealmente va a empezar con agendar la consulta. Las asistentes deben de solicitar estudios de imagen mamaria si las pacientes ya cuentan con ellos, que los lleven a la consulta. En caso de que la paciente ya tenga un diagnóstico externo, llevar el reporte de patología e idealmente las laminillas para hacer revisión de laminillas. Si las pacientes no tienen estudios de imagen mamaria, lo primero es la asistente las envía directamente a imagen mamaria para que ya tengan su ultrasonido y mastografía en el momento de la primera consulta. Después las consultas son con mastología o con nosotros cirujanos mastólogos. La primera consulta, obviamente, pues es el interrogatorio, conocer a la paciente, explorarla, revisar los estudios de imagen que tenga. En caso de que tengamos ya una lesión candidata, tomamos biopsias, se pueden tomar la biopsia en el consultorio en caso de que sean también lesiones accesibles por medio de biopsia en el consultorio. En caso de que tenga necesidad de una biopsia guiada por imagen, pues se envía biopsia guiada por imagen. Y en caso de que la paciente ya tenga una biopsia o un diagnóstico, se envían las laminillas a revisión. Y luego, ya que tengamos todos los resultados de los estudios que ya hemos pedido, se agenda una segunda consulta, en la que idealmente es la consulta de diagnóstico. En esta consulta revisamos el resultado de patología, ya sea la revisión de laminillas o el resultado de patología de la biopsia que ya hemos tomado nosotros. En caso de que la paciente tenga diagnóstico de cáncer de mama, se solicitan estudios de extensión, se explica el diagnóstico a la paciente y a su familiar, idealmente se entrega algún tipo de información escrita, y los pasos a seguir. Lo primero es, idealmente, pasarla a la sesión multidisciplinaria, en la que se discute el caso con todos los especialistas del equipo multidisciplinario y se llega a la primera decisión, ¿no? Entonces, la primera sesión multidisciplinaria es ya que tengamos el diagnóstico inicial. En este caso, pues, se revisan todos los casos nuevos de diagnóstico de cáncer de mama y se llega a un consenso sobre el tratamiento para la paciente, ya sea tratamiento quirúrgico o neoadyuvante. Entonces, la paciente ya pasa a la etapa de tratamiento. Una vez que recibe la primera etapa de tratamiento, pasa a una segunda sesión multidisciplinaria en la que los especialistas del equipo multidisciplinario discuten ya sea la respuesta patológica en caso de que la paciente haya pasado a cirugía primero, o la respuesta a la neoadyuvancia en caso de que haya pasado a quimio primero. Y en base a todas estas respuestas se toman decisiones sobre si la paciente, qué tipo de cirugía se va a realizar en caso de que haya tenido buena respuesta a la neoadyuvancia, o si tuvo una respuesta patológica completa a la necesidad de quimioterapia, radioterapia, etcétera. Pero esas decisiones se toman en conjunto en la sesión multidisciplinaria y la paciente pasa a su segunda etapa de tratamiento en base a esta segunda sesión. En la primera sesión multidisciplinaria, y estos son los especialistas que deben de estar en estas sesiones, debe de estar pues el cirujano mastólogo, oncología médica, radiooncología, radiología, patología. Siempre debe de haber una enfermera y un administrador, bueno, el administrador de datos. Y en caso de enfermedad metastásica de inicio, debe de estar el oncólogo médico, radiooncología, radiología, patología, medicina nuclear, paliativistas o medicina paliativa, y siempre el administrador. Y para la segunda sesión multidisciplinaria debe de estar presente igual el cirujano de mama, oncología médica, radiooncología, patología, y siempre la enfermera y el administrador. Y una vez que pasa la paciente a su segunda etapa de tratamiento, pues empieza el seguimiento de la paciente, no solamente con sus consultas trimestrales, semestrales o anuales, ya sea que necesite hormonoterapia o lo que necesite, sino que también va muy de la mano con el manejo integral con cirugía plástica, genética, fisioterapia, psicoterapia, los grupos voluntarios que están siempre presentes y, por supuesto, la terapia grupal. Muchas gracias. No sé si tengan dudas. No, hombre, pues muy bien, Jimena. Muchas felicidades. Pues espero que haya sido útil y que todos hayamos agarrado más o menos la idea de por qué es tan importante tener centros de cáncer de mama, en la que el tratamiento es multidisciplinario y todo está en un mismo lugar. Esa es la idea principal. Exacto.
Bueno, yo quiero felicitarte, Jimena, estuvo excelente la presentación. Muchas gracias, doctor. Y quiero reforzar la presencia de genética en la participación del estudio y proponer que se integre en el esquema de consulta de genética a todas las pacientes que tengan cáncer de mama, lo cual tiene dos objetivos importantes y que hacen la diferencia con otros centros, que es informarles sobre el proceso básico de las alteraciones genéticas que llevan al desarrollo del cáncer y con ello identificar también cuando se trata de alteraciones que pueden ser hereditarias. Como sabemos, la mayoría del cáncer no es hereditario, pero sí son mutaciones todas que afectan y que pueden estar ocultas. Sabemos que no todas las alteraciones, inclusive de carácter dominante, se expresan en las pacientes, pero sí se pueden transmitir a la descendencia y con ello hacer una detección y prevención a futuro, ¿no? Y esto les da un esquema muy importante porque se les quitan fantasías del origen del cáncer y en conjunto con la consulta de psicología, pues el duelo se puede manejar mejor. Esto es pensando en la paciente directamente, en su salud psicológica, en su salud emocional. Y por otro lado, se les ofrecen pruebas moleculares, que actualmente existen muchas y cada vez más accesibles en términos económicos, con lo cual se puede identificar la mutación y con ello conocer a nuestra población. No todas las mutaciones son iguales en el mundo. Nuestro genoma se adapta al medio y los factores epigenéticos van modificando y haciendo que tengamos distintos tipos de alteraciones en el mismo proceso. Y de hecho se está trabajando sobre la mutación, el sitio de la mutación y la correlación genotipo-fenotipo. Es decir, encuentra una mutación en el punto 500 de la cadena de ADN y tiene un pronóstico distinto al que encontramos en la posición 12.000, por ejemplo, ¿no? Y con ello nos permite tener nuestra propia base de datos, conocer las variantes en México, y esto nos da unas opciones enormes, no solo para la atención, sino para la parte que ya mencionaba la doctora Sosaya, de investigación, de ir presentando en diferentes foros y conocer nosotros también qué tipo de alteraciones tenemos y con ello ir haciendo una medicina más especializada, más personalizada y que favorece tanto a las pacientes como a la parte científica, la parte de conocimiento de nosotros, y esto también nos dará una presencia en el medio nacional. Así que yo quiero reforzar esa parte de la participación de genética en las consultas de las pacientes y por supuesto muy dispuesto a participar en las sesiones, en las reuniones. Y claro, algo sumamente importante es escucharnos. Yo no quisiera que proponga a la paciente lo sepa y que el médico tratante, el equipo multidisciplinario no sepa lo que yo les dije o por qué lo dije, sino que quiero saber si están de acuerdo o si no están de acuerdo y podamos moldear todo nuestro esquema de una manera que vaya siendo más funcional y mejor. Así que, Claro. bueno, muchas gracias. No, gracias, doctor, por su participación. Doctor Zafra, aquí retomando un poquito nada más antes que se me olvide, su idea de que todas las pacientes vayan a genética es una excelente idea. De hecho, el American Society of Breast Surgery desde el año 2019 propone que la prueba genética se haga a todas las pacientes con cáncer de mama, no nada más a las pacientes que bien son jóvenes o los criterios que ya conocemos, ¿no? de manera tradicional. Se propone que a todas, porque precisamente como usted lo menciona, hay muchos pacientes que pueden tener una mutación genética y no necesariamente tener menos de 40 años o tener cáncer de mama bilateral o etcétera, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por eso. Y retomando un poquito la plática de Jimena, varios puntos importantes. Número uno, todo lo que dijo Jime es para tratar de cumplir los requisitos
para ser una clínica de mama certificada, ¿no? Y hay varias maneras de conseguir esta certificación. Los criterios que ella mencionó son los criterios de excelencia, pero podemos ser de repente una clínica afiliada y estos criterios bajan un poquito, ¿no? O sea, algunos se ajustan, no todos tienen que estar participando. Por ejemplo, lo de las sesiones pueden ser sesiones una vez al mes y no necesariamente una vez por semana. Eso lo tendremos que ir ajustando, obviamente. La idea es aplicar para ser un miembro completo, pero si no, bueno, poquito a poco. Eso nos da un reconocimiento internacional. O sea, esta base de datos de centros de mama es a nivel internacional y es liderada por algunos centros europeos. Pero bueno, eso es punto número 1. Punto número 2, en muchas partes de la plática se menciona al mastólogo, porque bueno, dentro de los criterios mencionan al breast surgeon, ¿no? Pero la realidad es que en México el papel del breast surgeon pues, apenas está surgiendo. Entonces, todas estas partes donde se menciona al cirujano de mama, pues son perfectamente reconocidas como también de un cirujano oncólogo, ¿no? Que de repente son ellos los que tratan la mayor cantidad de casos, tan solo aquí en Querétaro. Entonces, eso es importante. No quiero que mis amigos cirujanos oncólogos se vayan a sentir ahí un poquito excluidos, pues son parte primordial de esto. No nada más que, bueno, así lo manejan los criterios y pues eso no es cosa mía. Y un punto extra también que no hemos acoplado aquí y que me encantaría que los cirujanos conectados nos ayudaran es, no tenemos ahorita un cirujano plástico del centro. Cada quien trabaja con su cirujano plástico. El doctor Pedro, que está ahorita conectado, pues tiene obviamente ahí a su familia. Yo trabajo con un par de amigos y cada quien tiene el suyo. Entonces sería bueno, pues de repente proponerlos y pueden ser varios, ¿no? No tiene que ser uno. Entonces algo que ahí había faltado en la plática de Jime y es un excelente punto a mencionar. ¿Alguna duda más que tengan? Sí, ¿Algo que quieran comentar? La palabra a Ceci, que levantó la mano hace rato, y después al doctor Matabuena, que está ahí también levantando la mano. Muchas gracias. La verdad es que felicidades, está súper interesante esta propuesta, sobre todo el que estén establecidos ya parámetros y con las condiciones de reproducibilidad y la cooperación interdisciplinaria me parece fundamental y está bien padre. Y en este sentido, pues creo que parte de lo que los patólogos tenemos que seguir trabajando, bueno, además de evidentemente la actualización continua y tanto que ha cambiado el tema de mama, pues inclusive desde que yo estudié, ya no se diga desde que mis maestros estudiaron, ¿no? Pero aparte de eso, creo que es importante que, y no sé si dentro de estos parámetros está especificado los tiempos de entrega de los estudios de patología, que evidentemente pues pueden ser cortos en biopsias por throughput casi siempre, pero que a veces pues en estudios más grandes pues se van alargando, ¿no? Y sobre todo si hay que hacer estudios complementarios. Entonces, no sé, me interesa mucho saber cuáles son los criterios de excelencia y si no de excelencia, de aceptabilidad en tiempos de entrega de los patólogos. En este artículo en especial no especifican el tiempo en el que se debe entregar los resultados de patología. Sin embargo, lo ideal es que sea una semana. O sea, de la toma de la entrega de resultados. Sí, esos criterios que mencionó Jime son exactamente como el resumen de muchas certificaciones, ¿no? La certificación que queremos aplicar así precisa es la del Seno Network, que es una europea. Y ella ahí dice, no el tiempo de patología, pero te dice que desde la biopsia a la cirugía, en el caso de que la cirugía sea el primer tratamiento, no deben pasar más allá de 2 semanas, ¿no? Entonces, pues de repente si haces una biopsia, pues necesitas un resultado rápido para programar la cirugía, ¿no? Entonces, tú sabes que en tiempos del doctor Peralta, pues son como 24 horas, una cosa. Ok, y bueno, o sea, no estoy regateando los tiempos, ¿no? Sino que estoy tratando de ser realista, porque pues el doctor Peralta sabe que por más que se trate, pues 24 horas se tarda en fijar el tejido a veces, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero estamos hablando más o menos de no más de una semana. Exacto. Claro. Y creo que Pedro quería decir algo por ahí. Y Pedro también quería decir.
Buenas tardes. Aquí, perdón por mi indumentaria, haciendo un esfuerzo por conectarme y apoyar. Ya me está regañando mi anestesiólogo que a qué horas vamos a empezar, pero quisiera felicitar a la doctora por su excelente ponencia, por su excelente plática, darle la bienvenida al Centro de Oncología Cancer Center TEC-100 y bueno, también comentar que evidentemente todos estos lineamientos son cuestiones ideales, ¿no? A veces en la realidad nos damos cuenta de que no todo, como viene en el artículo, en los libros, lo podemos llevar a cabo al pie de la letra. Tenemos que ir adaptándonos y haciendo ajustes, ¿no? Eso con el paso de los años es algo que uno va aprendiendo. Por otro lado, quisiera comentar en relación a cirugía plástica que hay un doctor, el doctor Luis Valencia, que es cirujano plástico certificado y que recién está terminando un posgrado en cirugía reconstructiva mamaria específicamente. Él estuvo en Ontario, en la Universidad de Canadá, hizo una especialidad de 2 años en reconstrucción mamaria. Entonces, en un momento dado, pudiéramos invitarlo para integrarlo como un elemento de la cuestión de criterios de cirugía reconstructiva, no específicamente reconstructiva mamaria, ¿no? Que es el planteamiento de la formación que tiene este doctor. Es un médico joven que muy probablemente pueda, colaborar con nosotros. Si ustedes están de acuerdo, lo podemos invitar para las sesiones, ¿de acuerdo? Claro. Y pues un saludo para todos, que tengan un excelente día. Suerte en la cirugía, doctor. Gracias. Bueno, sí, Susi. Doctora, muchas gracias por la plática. La clave, nos queda claro a todos, es el equipo multidisciplinario y en Cancer Center TEC-100 contamos con todos los profesionales de la salud para llevar este proyecto al éxito y poder seguir ayudando a más personas, que es la finalidad de Cancer Center y yo creo que de todos los que estamos aquí. Sin más preámbulo, cedo la palabra al director de Cancer Center, el doctor Juan Manuel Fraga. Ya nos estaban haciendo parientes, Gildardo, pero ya corrigió. Oigan, muchas gracias. Parte de la intención de esta plática era, primero, que conocieran a Jimena y que se integra al equipo específicamente de la Clínica de Cáncer de Mama. Segunda, que esta comunicación que hemos tenido los últimos meses sobre el desarrollo de 3 clínicas en particular, que son mama, próstata y linfoma durante el 2021, es un tema que nos estamos tomando en serio y que esta es, digamos, la que vamos a usar como piloto para abrirnos a las otras 2 clínicas y ojalá con el tiempo haya inquietud de otros líderes de la organización para ir fortaleciendo ciertas clínicas, aunque tengamos miembros repetidos entre una clínica y otra, ¿no? Porque pues finalmente Querétaro tiene un universo finito y tampoco tenemos así como los expertos con el interés de trabajar de manera colaborativa. Pero para mí el mensaje principal de Jimena y el que hemos estado tratando de impulsar en Cancer Center desde que yo llegué aquí ya desde hace unos años, es que independientemente de la tecnología que tengamos, el acceso al diagnóstico, la genética, el acelerador lineal, los procedimientos quirúrgicos, lo que sea, lo más importante es la voluntad de cada uno de nosotros de sentarnos en la mesa y hablar con humildad y escuchar a los otros sus opiniones sobre los casos y llegar a acuerdos sobre cuál es la mejor manera de atender a un paciente como si fuera nuestro familiar. Y eso, ponernos en el lugar de un familiar del paciente, es lo que quisiéramos que hiciéramos con cada uno de los pacientes. Entonces, mi trabajo es recordárselos. El trabajo de ustedes es hacer lo mejor que se pueda por esos pacientes y creo que la llegada de Jimena, el liderazgo de Guillermo y la colaboración de quienes están escuchando ahorita en vivo esto o que lo escuchen después grabado, es la misión de Cancer Center TEC-100, ¿no? Atender a cada paciente como si fuera nuestro familiar y eso significa escucharnos, dialogar y sobre todo usar los mejores medios posibles para darles los mejores resultados, pensando en cada uno de nuestros pacientes como si fuera nuestro familiar.
Gracias, Jimena. Estuvo padrísima tu plática. Te damos la bienvenida. Sirve que te van conociendo el resto del equipo. Hay muchos más cirujanos, hay mucho más gente que te va a ir conociendo, radiooncólogos, etcétera, que seguramente en este momento están trabajando, pero por eso vamos a estar grabando estas sesiones y empezarlas a poner ahí en la red para que todo el mundo tenga acceso y las pueda ver en su momento. Y pues nada, la próxima semana ya nos toca empezar a trabajar en los lineamientos de la clínica. Muchísimas gracias y felicidades otra vez. Gracias, Memo. Gracias, Gildardo, por liderar enseñanza. Ceci, por conectarte así con noticias de último momento, y a los demás que están por ahí escuchando, Yara, Jazz, Ani, todos. Es decir, estamos viendo un equipo realmente interprofesional aquí conectado. Muchas gracias. Y voy a dejar de grabar y no sé si alguien quiera por ahí decir algo antes de despedirnos. No, pues nada más, gracias a todos. Y pues nos vemos ahí en la semana para definir ahí lo que quede pendiente.